Buenos días, Yago, de nuevo. Nada, estamos aquí un poquito en la parte de este nuevo formato de contenido que estamos intentando crear desde Fish Football. Lo primero de todo, darte las gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es un placer tenerte en este nuevo contenido, empezando esta nueva iniciativa que estamos llevando a cabo. Ya te tuvimos en la parte del máster de táctica, ¿no? Un poco la clase de juego de posición en este caso. Y como te decía antes, desde por atrás, pues fue una de las clases que más tirón tuvo a nivel de alumnos, sobre todo por la parte práctica. Y un poco de dónde sale esa iniciativa es un poco de buscar esos, digamos, palabras vuestras, ya desde la parte de experiencias, de la parte de vivencias, de visión de fútbol que podáis tener cada uno, más allá del conocimiento que pueda haber en las diferentes clases, que al final es un entorno más académico en el que el alumno busca pues, aprender de un tema en concreto. Y la idea de este contenido nuevo que estamos intentando crear tanto para los máster como para las redes sociales es que la gente se lleve otro punto de vista de cada uno de los entrenadores, tanto como te decía antes, de experiencia, como de visión de juego, como de visión del fútbol en general, e incluso de la vida, que también creo que es importante porque todo va relacionado. Así que nada, eso. Primero agradecerte que estés aquí con nosotros y como te comentaba antes, la entrevista en este caso va a ser un poquito enfocada a charla abierta, ¿vale? Que tú te explayes con lo que quieras, que te abras como tú prefieras y a partir de ahí, nada, yo te dejo hablar sin problema, así que adelante. Empezamos un poquito, si quieres, a nivel pues experiencia, a nivel de tus vivencias y nada, cuéntame un poco cómo fue tu llegada hasta el punto en el que estás ahora, que vienes de subir al compost, de un ascenso, pues hasta ese punto, ¿cómo ha sido digamos, tu vida profesional? En ese sentido, ¿cómo te iniciaste en fútbol? ¿Cómo te iniciaste como entrenador? Bueno, creo que has estudiado también, bueno, estudiaste INEF, máster de preparación física, no sé si has trabajado en esa parte también mucho tiempo o siempre fue entrenador, no sé, un poco esa vivencia tuya profesional, digamos. Bien, pues antes de nada agradeceros a vosotros por bueno, haberme invitado hoy aquí y anteriormente pues a formar parte de ese máster de táctica dando esa clase del juego de posición. Bueno, un poco creo que mi evolución hasta el día de hoy, pues como prácticamente todos los que nos dedicamos a esto, pues empecé jugando, lo dejé muy pronto porque me di cuenta de que no iba a llegar al fútbol profesional, pero creo que el detonante de apartarme tan pronto del terreno de juego y echarme a un lado de la línea y empezar a entrenar fue, pues como tú acabas de comentar, el haber estudiado la carrera de Ciencias del Deporte, ¿no? Ahí conozco una serie de profesores, entre ellos pues Eduardo Domínguez, actual preparador físico del Sporting de Gijón, Carlos Lago, doctor en la Universidad de Vigo, Luis Casais, que en la actualidad pues, es el preparador físico de la selección rusa con Valery Karpin, que en aquel momento nos inculcaron a los que estábamos estudiando esa carrera, en concreto la asignatura de alto rendimiento en fútbol, pues una visión distinta a la que estábamos habituados y bueno, y también nos abrieron el foco atencional y la idea de que al fútbol profesional se podía llegar de otra manera, no solamente jugando bien. A partir de ahí, pues bueno, empiezo a entrenar muy pronto, sin todavía acabar la carrera, pues comienzo a entrenar en categorías inferiores y a partir de ahí, año a año, pues bueno, voy creciendo a nivel tanto profesional como académico. Una vez que tomo la decisión de que me quiero dedicar a esto del fútbol, pues sigo formándome, saco los cursos de entrenador, hago, como tú bien dijiste en la introducción, el máster de la Federación Española en Las Rozas, en Madrid, de especialista en preparación física. A partir de ahí, pues bueno, empiezo a alternar la figura de preparador físico en ciertos equipos junto con la de entrenador, ¿no? Creo que bueno, en un primer momento podemos decir que
que hago como dos bloques, un primer bloque en el que estoy como preparador físico, técnico ayudante de varios entrenadores aquí en Galicia en distintas categorías, desde regional preferente hasta tercera división. Hay un punto en el 2013 en el que me sale la oportunidad de irme al fútbol profesional a Arabia Saudí como preparador físico con Raúl Caneda. Me voy para allá, al Al Ittihad, que en aquel momento pues, estábamos jugando Champions League Asiática, y al año cuando me vuelvo es cuando decido pues, dar el paso a empezar mi carrera como primer entrenador ya en fútbol senior, por decirlo así. Empiezo en segunda regional con el Palmeira, a partir de ahí pues, paso a regional preferente, tengo una breve etapa en el fútbol juvenil aquí en Santiago, precisamente en un juvenil nacional del Santiago de Compostela, y en ese momento pues, es cuando doy el salto a Noia, tercera división, y de ahí a Compostela. Creo que el último tramo de Compostela, estos 5 años, pues, es el que, bueno, pues a día de hoy más bagaje me ha dado, pero todo el pasado, todos los pasos que he ido dando, pues son los que han forjado, por decirlo de alguna manera, el entendimiento del juego y la visión tanto del entrenamiento como del propio juego que tengo a día de hoy. En relación un poco a eso que cuentas, uno, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia a lo largo de todos estos años? Y dos, en eso que cuentas en tu etapa de preparador físico entrenador, ¿crees que esa visión más amplia de lo que es preparación física y juego te ayuda más o te quita algo? Bueno, voy a empezar por la segunda. Yo creo que a día de hoy el fútbol en cualquier categoría, pero sobre todo el fútbol profesional, pues estamos viendo que los cuerpos técnicos cada vez son más numerosos, ¿no? El entrenador, yo creo que a día de hoy, más que saber única y exclusivamente de táctica y de organización en el campo de todo el equipo, es un gestor de grupos. Yo creo que para ser un buen gestor de grupos tienes que evidentemente delegar en los profesionales que tienes a tu alrededor, pero también conocer cuáles son sus funciones, y para eso no hay nada mejor que haber vivenciado antes esas posiciones, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues el haber trabajado en otras facetas o en otros roles dentro de un cuerpo técnico de fútbol es positivo para el crecimiento de entrenador. Y en cuanto a la mejor vivencia, yo creo que he tenido muchas. En cómputo general, la mejor vivencia que he tenido, o la mejor experiencia que he tenido, es que a lo largo de todos los años que llevo entrenando, que ya son muchos, cerca de 15 años, siempre he ido evolucionando en cuanto al nivel de categoría que he entrenado, ¿no? Yo a día de hoy puedo decir que he entrenado en todas las categorías del fútbol español, desde categorías base, biberones, prebenjamines, hasta la segunda división B que estoy ahora, ¿no? He pasado por todas las categorías, he pasado por todos los grupos, he dirigido no solo distintos niveles de capacitación a nivel técnico-táctico, sino distintas edades, que eso también pues creo que es enriquecedor. Y bueno, si nos quedamos con una vivencia a nivel deportivo, evidentemente yo creo que la que se lleva pues la palma es el ascenso con el Compostela, y este año la disputa de la segunda B en un grupo tan complicado en el que hemos estado, con equipos como el Deportivo, el Pontevedra, Racing de Ferrol, pues siendo capaces de competir muy bien contra ellos, y sobre todo de la manera en la que el equipo ha competido. Y un poco también enlazando esa pregunta de, todos estos años que llevas trabajando como entrenador, creo que dijiste 15, ¿no? Más o menos, ¿cambió mucho tu forma de ver el juego, la metodología que utilizas? Me refiero, obviamente desde ese punto de preparador físico cambia porque la posición es diferente, pero a nivel de tu visión de juego, metodológico, incluso la forma de tratar a los jugadores o de comunicarte con ellos, imagino que habrá cambiado, pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue muy radical? ¿Mantienes la misma base a nivel de pensamiento, de lo que se
del juego No, o cambió mucho? ¿O fuiste para, aprendiendo? totalmente, para nada. O sea, ha evolucionado un 200%, ¿no? Por decirlo así. Yo recuerdo en mis inicios, bueno, yo, además de tenerlo como profesor, tuve la suerte de empezar a trabajar con él, con Luis Casais, ¿no? Y él siempre nos inculcaba, tanto en la carrera como después cuando yo trabajaba con él, que los colaboradores o los técnicos ayudantes del entrenador debían saber más que el propio entrenador, ¿no? Y en la parcela del preparador físico, y a día de hoy pues así está demostrado, el preparador físico futbolístico, por llamarlo de alguna manera, es un preparador físico distinto, ¿no? Tiene que saber de táctica, tiene que saber de capacidades condicionales, tiene que saber de aspectos psicológicos para llevar al grupo y demás. Entonces eso te hace una visión distinta a la de un preparador físico pues, convencional, ¿no? Yo creo que la evolución en el prisma, voy a utilizar la metáfora de las gafas, ¿no? En un principio pues usaba unas gafas de ver muy de cerca, en el que me centraba en el futbolista, en aspectos a lo mejor a nivel individual o como mucho a nivel grupal, a medida que van pasando los años y que me voy formando y que voy vivenciando experiencias tanto de entrenamiento como del propio juego en partidos y competición. Mi perspectiva y mi visión del juego es mucho más globalizada, ¿no? Yo a día de hoy el fútbol lo veo casi como una partida de ajedrez. Para mí el fútbol son espacios que bien te genera el equipo rival o bien los generas tú, y a partir de ahí tú tienes que aprovecharlos para conseguir el objetivo de llegar a la portería rival. Eh, He evolucionado en el sentido de que en un principio solo me centraba en aspectos pues, de seguir la pelota, como cualquiera que puede empezar a practicar cualquier deporte, y poco a poco mi campo de visión ha ido aumentando de tal forma que cada vez le prestas más atención a más cosas. Digamos que he pasado de un prisma más analítico a un prisma mucho más global, que entiendo que a día de hoy es lo correcto a la hora de tanto entender como trabajar en nuestro deporte. Y desde ese punto más global que comentas, ¿crees que un poco la figura del entrenador hoy en día es más un gestor de grupo, obviamente grupo de equipo, pero grupo también de cuerpo técnico, y pasa ya a dejar de ser digamos, una figura que lo hace, no que lo hace todo, ¿no? Pero que tenía que saber un poco solamente de táctica? Que hoy en día ya es otra figura diferente, tanto a nivel, en todos los niveles creo que del fútbol hoy en día. Sí, sí, bueno, digamos que en los niveles más amateur el entrenador sí que tiene eh, mucho más participación o mucho más pozo en los aspectos tácticos del equipo. A medida que vas creciendo y que llegas al fútbol profesional, sí que el entrenador pues, es más un gestor de grupos, tanto de los propios futbolistas como de los componentes del cuerpo técnico que tiene al lado, ¿no? Yo creo que una persona sola no es capaz de controlarlo todo, y en el fútbol hay muchas cosas que controlar. Cuantos mejores profesionales tengas a tu lado, más cosas vas a poder controlar. Cuantas más cosas puedas controlar, mejor vas a trabajar. Cuanto mejor puedas trabajar, mejor preparado va a llegar el equipo a la competición. Es un poco lo que decía, creo que Guardiola, ¿no? Que, bueno, no sé si lo leyeron en uno de sus dos libros, que lo que hacía era un poco él durante la semana no llegaba a estar casi en el entrenamiento, que al final delegaba todo ese trabajo para él estar centrado en lo que realmente importaba, ¿no? Entiendo que al final tu visión, un poco por lo que estás hablando ahora, que creo que tiende a eso. Yo creo que al final todos, digamos, los entrenadores, digamos, de cierto nivel ya empiezan todos a tender a hacer eso. Y creo que funciona más a nivel como una empresa, digamos. Al final una empresa que quiere crecer tiene que delegar, sí o sí. Sí, sin duda. Y además es que también depende un poco del perfil de entrenador que seas, ¿no? Si eres un entrenador de perfil intervencionista, como me puedo definir yo, es decir, ese entrenador que le gusta estar en el entrenamiento pues dando feedbacks, dando información al jugador, siendo, bueno, digamos, protagonista, entre comillas, de la sesión de entrenamiento, pues eso desgasta mucho, ¿no? Al final, a lo largo de una semana, el entrenador tiene que estar pues, pendiente de muchas cosas, y no solo a nivel
técnico-táctico o del juego en sí, sino pues eso, de estar pendiente también de la prensa, de estar pendiente de las cosas que puedan pasar dentro del club. Eso al final desgasta, ¿no? Y también, dándole la vuelta a la tortilla, el propio futbolista, el propio grupo, que siempre esté escuchando el mismo discurso por parte de del mismo tono de voz, ¿no? Por decirlo así, si es siempre el entrenador el que da los feedbacks, el que da la información, al futbolista también le cansa, ¿no? Entonces, estoy 100% de acuerdo en eso que dices de Guardiola y de hecho, pues bueno, en los últimos tiempos, pues yo junto con mi cuerpo técnico, pues sí que nos distribuimos un poco la semana de tal forma que hay 2-3 días en los que yo pues tomo un poco más el mando y el resto de los días pues que sí que mis ayudantes o mis colaboradores llevan ellos un poco más el peso, ¿no? En relación a eso, por ejemplo, que lo tenía un poco ya apuntada, es cómo es tu semana de trabajo tipo, en una semana de trabajo de competición, digamos, quiero decir, a nivel de trabajo, cómo te preparas tú para un partido o desde un partido a otro partido, cómo es tu semana de trabajo, digamos, a nivel... Bueno, pues yo parto de la base de que para mí lo más importante es el modelo de juego. Entonces ahí, un poco por mi formación, un poco por mi experiencia, lo que he ido probando, yo creo que en el fútbol actual ahora mismo hay dos líneas o dos prismas que se pueden seguir en cuanto a la planificación semanal. De un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, a todos nos ha quedado claro que el periodo temporal importante bueno, y controlable para el entrenador es la semana, el microciclo, y dentro de esta idea pues hay dos líneas muy marcadas que son las que más o menos todos seguimos, ¿no? Por un lado el microciclo estructurado de Seirulo y por otro lado la periodización táctica de Víctor Frade. A mí me gusta aprovechar lo que creo que me puede venir bien de las dos. Yo no soy ni blanco ni negro, a mí me gustan los puntos intermedios, ¿no? A partir de ahí sí que la estructura de la semana sí que es muy en base a la periodización táctica, pero los contenidos de cada día de la semana sí que los vamos variando en función de las demandas, no solo del rival que tengamos el fin de semana, sino de lo que queramos trabajar en cuanto a nuestro modelo de juego o de las capacidades que creamos que nuestros jugadores necesitan en ese momento de la temporada. Una vez que tenemos claro eso, la estructura semanal es domingo acabamos partido y evidentemente pues lo primero que hago es esa misma noche volver a ver el partido que hemos jugado. Y a partir de ahí, lunes siempre es día de recuperación para los jugadores que han jugado más de 65 minutos, día de entrenamiento para los que no han jugado tanto. Martes día libre, en ese día, bueno, día libre para los jugadores, ahí es donde nosotros más trabajo tenemos porque yo acabo de ver por segunda, tercera vez el partido que jugamos el domingo, lo analizo, soy yo, me gusta a mí hacer el análisis de mi propio equipo, de lo que ha pasado en el último partido, a partir de ahí saco conclusiones, hago cortes y edito material videográfico para trabajar a lo largo de la semana y ese mismo día pues el resto de cuerpo técnico pues se encargan de empezar a ver al próximo rival, ¿no? Y un poco facilitarme ciertos aspectos que nos vamos a encontrar en el siguiente partido. Miércoles siempre lo dedico a mi equipo, siempre o bien con ayuda videográfica o bueno, haciendo siempre un resumen de qué aspectos positivos y negativos hemos encontrado o he encontrado en el último partido y a partir de ahí intentar aprovechar ese entrenamiento, ese primer entrenamiento de semana, digamos, para mejorarlos y pulirlos. Jueves, viernes ya nos centramos en aspectos ofensivos y defensivos que queremos contrarrestar o sacar ventaja el fin de semana con el próximo rival y sábado sería un día digamos, de prepartido, un día de activación en el que siempre hacemos el mismo entrenamiento. Es algo que, bueno, con la gente con la que hablo llama un poco la atención, pero con el paso de los años y un poco con el feedback de los distintos jugadores previo al haber estado en distintas posiciones, pues nos hemos dado cuenta
de que así como el jugador en el calentamiento prepartido demanda siempre las mismas rutinas para concentrarse y meterse en mentalidad de competición, pues lo hemos extrapolado al día antes de partido y también restarle carga psicológica de todo el trabajo semanal y al mismo tiempo pues que el jugador perciba que ya es el último entrenamiento de la semana previo a la competición, ¿no? Y el domingo pues competición y otra vez volver a empezar. Esa parte de vídeo sí que me interesa bastante porque al final yo creo que cada uno lo gestiona de manera diferente, cada entrenador. Por ejemplo, en tu caso ves 2 o 3 veces el partido, imagino que ese partido anterior siempre enfocado a tu equipo, ¿no? Todos esos cortes que haces o toda esa información que sacas, se la transmites directamente al jugador, la filtras mucho, se la pones de manera individual, grupal, eso como lo... Bueno, lo vamos variando, lo vamos variando. Nosotros, o yo cuando analizo el partido que hemos jugado, pues evidentemente viene precedido del análisis de lo que hemos trabajado la semana anterior para contrarrestar o para hacerle frente a ese equipo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos trabajado una serie de comportamientos la semana anterior, yo veo que el equipo los ha llevado a cabo, ¿no? Hay muchas veces que el propio directo el domingo, las emociones de la competición y demás no hacen justicia a lo que el equipo realmente ha hecho, ¿no? Muchas veces te vas con una sensación para casa de que no has hecho muy bien lo que habías trabajado a lo largo de la semana y después el vídeo pues, te dice todo lo contrario, y al revés. Hay muchas veces que te vas con la sensación de haber hecho un muy buen partido, de haber estado a un nivel muy alto y de haber hecho las cosas muy bien, y cuando lo ves en partido ya en frío pues es todo lo contrario, ¿no? Una vez que analizo al equipo, pues hay veces que nos centramos más o detectamos cosas a nivel individual, cosas a nivel grupal y cosas a nivel colectivo. A partir de ahí, pues bueno, lo vamos dosificando y lo vamos filtrando en función de lo que creamos conveniente en ese momento, ¿no? A mí me gusta mucho, pues evidentemente, potenciar las cosas que hacemos bien, y evidentemente mejorar las cosas que no hacemos tan bien, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre dando las dos vertientes, no llegar el miércoles y decir, no, es que el otro día hicimos esto, esto y esto mal, o hicimos esto, esto y esto muy bien y somos la leche, ¿no? Siempre hay que mantener un equilibrio, y a partir de ahí, ¿cómo damos la información? Bueno, algunas veces la damos para todo el grupo, sesión de vídeo para todo el grupo, otras veces pues única y exclusivamente pues para ese grupo de jugadores o líneas que creemos que han generado una serie de comportamientos pues, que nos gustan y queremos potenciar, o que no estamos contentos y queremos que cambien algunas cosas, y después a nivel individual también. Ya para terminar esta parte de, digamos, de vídeo, y el rival, tú lo analizas mucho, bueno, me imagino que dependerá un poco del material que puedas tener de cada uno, imagino, pero ese análisis, digamos, lo integras también con la parte que quieres trabajar, lo utilizas mucho o no. Sí, sí, para mí es fundamental conocer al rival. Es algo que también he ido cambiando con el paso de los años y de las temporadas, ¿no? Y esto es un aprendizaje, un punto de vista que recibí pues, en las categorías más bajas o más amateurs, ¿no? Yo en un principio sí que siempre le he dado mucha importancia al rival, y lo haré siempre porque me parece fundamental, pero sí que en unos primeros momentos de mi evolución como entrenador le daba demasiada importancia al rival, incluso de llegar a trabajar la semana o el plan de partido en función del rival que tocaba, ¿no? Con el paso de los años me he dado cuenta de que lo más importante desde mi punto de vista es tu propio equipo, ese modelo de juego que tú quieres desarrollar, y a partir de ahí conocer al rival para pues detectar sus debilidades, detectar cuáles son sus fortalezas, y en función de eso sacar adelante las fortalezas de tu equipo en base a tu modelo de juego, e intentar minimizar pues, lo que pueden ser tus debilidades dentro de tu propio modelo de juego. Digamos que en un primer momento de mi etapa como entrenador hacía un 50-50 o incluso un 60-40, dándole más importancia al rival. A día de hoy
estamos en un 60-40, 70-30, dándole más importancia a mi propio modelo de juego y a mi propio equipo.